Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, desde Ápice Consultora, les traemos una nueva propuesta, una charla abierta en el marco de esta serie de conversaciones y de charlas que estamos llevando a cabo las últimas semanas sobre diversos tópicos y asuntos estratégicos. El día de hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre este gran tópico que ¿no? nos acontece también y nos atraviesa directa e indirectamente a cada uno de nosotros y cada vez más, cada vez con mayor fuerza. Estamos hablando de negocios en Asia, de este continente, de esta vasta región donde las oportunidades son infinitas y amplias, pero que tenemos que saber también de qué se trata, tenemos que estudiarlo, tenemos que analizar, tenemos que abordar, porque así como hay un sinfín de oportunidades, también hay una complejísima variedad de desafíos. Para eso, el día de hoy vamos a escuchar a Nicolás Filiol, quien tengo el agrado de conocer y de decir como colega, como profesional, eh, que, que él viene estudiando y analizando mucho estos temas y que es un placer también mencionar que él es parte del equipo de la consultora de Ápice como consultor externo. Gracias, Nicolás, por estar acá y gracias a todos a los que se sumaron a esta charla. Voy a pasar a contar tu descripción, Nicolás, contar sobre vos y ya iniciamos con la presentación. Nicolás Filiol es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente es adscripto a la Cátedra de Política Global en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la misma casa de estudios. Es investigador adscripto en el proyecto Análisis de las Relaciones Económicas y Políticas entre América del Sur y Asia-Pacífico, Inserción Internacional, Condicionantes e Intereses en la Vinculación de Argentina y Brasil con China, India y ASEAN, desde el año 2012 hasta el presente. Filiación institucional UCC, unidad asociada al CONICET. Además, es integrante del Grupo Joven de la Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN y escritor y editor para la revista Tarpam. Por último, es especializado en temas relacionados con el sudeste asiático, China y Asia, y fue practicante en el área de internacionalización de servicios de la, agenda, de la agencia Procor. Sin más, los invitamos todos también a encender sus cámaras, a hacerlo dinámico, a tener un intercambio al final de esta charla y que podamos también revisar y observar oportunidades, iniciativas, propuestas y desafíos sobre los negocios en esta región. Sin más, Nicolás, te paso la palabra. Bueno, gracias, Niño. Buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo una linda siesta. Eh, Nada, primero que nada te agradezco, Niña, y a Ápice por ser parte, por permitir este espacio. Me parece que es interesante, que es un tema que está en auge y que le podemos dar un poco más de voz, eh, que es una de las de los tantos leitmotiv que uno abandera, es darle voz a las regiones que normalmente no suelen investigarse tanto. Así que primero que nada te agradezco a vos, Iña, y a Ápice por este espacio. Y bueno, ya espero que sea lo más ameno posible y obviamente cualquier pregunta que tengan pueden interrumpir sin ningún problema. Eh, pero bueno, para dar inicio a esto, primero me parece que es interesante un poco decir que es Asia, eh, un continente realmente enorme, que es hasta difícil de delimitar porque forma parte del continente euroasiático. No podemos delimitarlo como África o como América, por ejemplo. Eh, y bueno, cuenta con una gran cantidad no solo de países, sino también de etnias, que es algo que nosotros
nosotros como de este lado del hemisferio no solemos tener en cuenta tanto, porque no necesariamente las etnias definen países, sino que las etnias se mezclan entre los estados, digamos. Entonces es importante tener en cuenta eso. Además de, obviamente, muchos idiomas, muchos intercambios culturales y muchos consumidores, que es más o menos lo que nos trae acá. Así que bueno, para dar la primera diapositiva, eh, vamos con esto. Bueno, para tener en cuenta, hay tres claves que yo suelo tener en cuenta a la hora de ver un mercado, específicamente de exportación, pero generalmente de cualquier tipo de mercado. ¿Qué son estos tres, digamos, parámetros que definen el consumidor? El poder adquisitivo, o sea, si es parte de clase media, clase alta, clase baja, uno normalmente apunta a la clase media cuando está en términos de exportación, salvo que tenga un producto de una calidad muy alta y que apunte a una clase alta, por ejemplo. Eh, bueno, la edad del consumidor, la edad de los países bueno, específicamente Asia tiene una cuestión muy importante que creo que es una oportunidad clave, que es la seguridad alimentaria. Es un concepto que se lleva a cabo desde los diferentes estados de Asia, que básicamente buscan que se cubra el mínimo valor nutricional de consumo de alimentos para la mayor cantidad de población, ¿no? Entonces tenemos estos dos factores en los lados izquierdo y derecho del triángulo, y abajo iría siempre la oportunidad específica a atacar en caso de, bueno, buscar un mercado, un consumidor. El primer punto, bueno, acá tenemos la población. Esto, para los que no conocen, es una pirámide poblacional. Lo que vemos al medio es la población mundial en 2025. Lo que hace esto es mostrar la distribución bueno, de la población mundial entre hombres y mujeres y entre edades. El eje izquierdo, digamos, el eje Y, tenemos las edades, y en el eje X tenemos el porcentaje de población que compone cada edad, ¿no? Entonces podemos ver acá una población relativamente estable, porque vemos que en los sectores más bajos de edad se mantiene un porcentaje relativamente constante, lo que diría que dentro de unos años la población se mantendría relativamente similar o parecida. El lado derecho, vemos Asia Occidental, Asia del Sur y Sudeste Asiático. Me parece que, bueno, primero, antes, me parece que está interesante definir qué es cada Asia, porque como es muy grande, tiene sentido definirla. Con Asia Occidental, medio que nos referimos a Medio Oriente, eh, digamos, todo lo que es, bueno, Irán, todo sí, bueno, el Medio Oriente, básicamente. Hacia el sur nos referimos a todo lo que es India, el Indostán, Bangladesh, bueno, el sur de los Stan, Afganistán e Irak. Con sudeste asiático nos referimos a Indonesia, Vietnam, Malasia, Brunei, bueno, esa parte, digamos, el Pacífico de Asia, digamos. Con Asia Central nos referimos a todo lo que es Rusia y las que solían componer la Unión Soviética, digamos, las ex repúblicas socialistas, que son todos los están, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, demás. Y bueno, Asia Oriental, que es lo que más se ve de Asia normalmente, ¿no? China, las Coreas, Japón, Hong Kong, Taiwán, digamos los tigres asiáticos, como se conocía en su momento. Bueno, volviendo a la población, del lado derecho podemos ver poblaciones que son relativamente similares a la población mundial, digamos, en 2025. ¿Por qué? Porque vemos una edad media relativamente cercana a los 30-35 años, eh, y una base de la pirámide relativamente normal, digamos, estable, lo que nos diría que en un futuro se mantendría igual esta pirámide. Del lado izquierdo vemos bueno, dos imágenes diferentes de esto. Son, digamos, lo que se sale del promedio. Porque Asia Oriental vemos acá una distribución un poco más, ¿cómo decirlo? No tan constante y con una base mucho más pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una población envejecida y que va a apuntar a envejecerse porque están naciendo menos niños de lo normal, ¿no? En cambio, en Asia Central estamos viendo una pirámide que nos dice que a futuro, en principio, debería aumentar la población. Eh, entonces, bueno, en principio, si uno apunta a la clase media, estaría apuntando
Asia Central, Asia Occidental, Asia del Sur y Sudeste Asiático. Asia Oriental, sobre todo porque se pondera mucho Japón y China en el último tiempo, estamos viendo un envejecimiento de la población, que es algo que está sucediendo también en Europa y bueno, en Rusia. El otro factor, bueno, es el tema de la clase media. Y esto es muy interesante. En las proyecciones y la evolución de la clase media han mostrado que Asia y el Pacífico, como podemos ver acá, digamos, sería esto, todo lo que es Asia y Pacífico, incluye Australia, pero de todas formas no es tan relevante en los números. Vemos que la clase media creció mucho en términos de población y en términos de personas que ingresan por poder adquisitivo a la clase media, ¿no? Digamos, el gráfico del medio, podemos ver un crecimiento que muestra lo que sería sí, el círculo central, que es 2009, la ganancia, eh, sí, perdón, el gasto del consumidor de clase media en 2009 y el círculo externo que muestra la ganancia del mismo consumidor, pero en 2030. Entonces podemos ver que Europa ha aumentado, por ejemplo, Norteamérica ha aumentado menos, eh, Centroamérica y América del Sur ha aumentado también relativamente poco, pero lo que más ha aumentado es Asia y el Pacífico, que ha aumentado, como ahí dice, un 571%. Entonces esto es interesante de ver porque es un mercado que, por lo menos desde nuestras latitudes, no se está explotando tanto. Sí, China, no tanto India, no tanto Pakistán, Filipinas, Indonesia, que son otros países que están aumentando su población y su poder adquisitivo, ¿no? Bueno, claramente este aumento de 500, casi 600%, sucede con motor en China y con India, ¿no? Hoy por hoy los dos países que más población concentran dentro de su territorio. India, de hecho, pasó a China en términos de población. Pero no podemos olvidar que, bueno, Indonesia, como otro país más, está ahí tercero en la tabla, digamos, de gastos de clase media, que también es un mercado interesante de ver. Por último, bueno, la cuestión de la seguridad alimentaria, que es la oportunidad que uno puede ver en términos de exportación bueno, hacia Asia, vale la redundancia. Eh, ¿qué es el concepto de seguridad alimentaria? Es básicamente cuánto porcentaje de población puede cubrir una dieta saludable, una dieta nutricionalmente, sí, saludable, como con los valores necesarios mínimos, digamos, para poder vivir. En el gráfico de la derecha podemos ver un mapa de calor, digamos, donde podemos ver que existen diferentes niveles de seguridad alimentaria. Podemos ver Indonesia e India y todo el Indostán bastante rojo, es decir, que no alcanzan, no tiene un porcentaje muy bajo de personas que pueden cubrir esas necesidades alimenticias. Eh, incluye Mongolia, por ejemplo, y otros países como China, que han podido mantener una seguridad alimentaria alta. Lo mismo podemos ver en el lado izquierdo, que muestra, bueno, en un estudio de la Embajada Argentina, perdón, de la Embajada, no, de la Cancillería Argentina, que muestran todos los países de Asia y de África, mostrando el promedio, perdón, el índice global de seguridad alimentaria, donde se ve que el promedio mundial es de 62%, es decir, 62, digamos, pues es un índice, y podemos ver algunos países que se encuentran por debajo del promedio mundial y que, bueno, no logran cubrir del todo con el total de la población y ni siquiera la mitad de la población, en algunos casos, el, bueno, la nutrición, digamos, lo mínimo que debería ingerir una persona. ¿Por qué traigo esto? Porque me parece que es una oportunidad muy interesante, todo lo que es el alimento, sobre todo desde Argentina, eh, bueno, en términos de carne, digamos, de carne vacuna, Argentina, como todos sabemos, tiene una calidad muy alta de este producto y hay una cuestión muy interesante, clave en Asia, que es la certificación halal, que es eso lo que estamos viendo abajo. Eh, esta certificación lo que te permite hacer es exportar hacia países y estados que cuenten con población musulmana. Uno puede exportar tranquilamente sin tener la certificación. Lo que permite esta certificación es que el consumidor musulmán le mueve la aguja, bueno, ver esta certificación, ¿no? Y ahí vemos una bandera de Malasia.
¿Por qué? Porque la certificación halal tiene sus propias certificadoras por país y cada país tiene sus propios requisitos, ciertamente. En el caso de Malasia, es la certificación más difícil en términos de requisitos de conseguir. Entonces, básicamente, si uno consigue esa certificación, puede exportar a cualquier país musulmán sin ningún tipo de problema porque bueno, ya cumple con todos los requisitos. Entre otras cosas, lo que genera la certificación perdón, cuáles son los requisitos que normalmente se piden en la certificación halal, que es básicamente lo mismo que el kosher, digamos, funciona de la misma manera. Los requisitos son, entre otras cosas, que los alimentos no se crucen con el cerdo o con alcohol, que son alimentos y bebidas que están prohibidos por la ley islámica, digamos, la Sharia y el Corán, que bueno, no permiten ese consumo, o por lo menos no en exceso. El cerdo no lo permiten directamente, el alcohol no en exceso, y bueno, el café y diferentes bebidas también que no sean en exceso. Entonces, bueno, este es me parece la oportunidad más clara de exportación hacia todo lo que es Asia, digamos. Eh, y vamos a ver dos casos, me parece que son más como decirlo, específicos, porque hasta ahora estamos hablando de Asia en general, es muy difícil eh, no caer en generalidades. Y vamos a ver dos casos específicos estratégicos, que son Malasia y Pakistán. Son, bueno, intenté seleccionar países que no sean tan comunes más allá de la religión, perdón, tan parecidos entre ellos, más allá de la religión, para poder, bueno, ver cuáles son los mercados a los que se puede apuntar, no solo en términos de exportación, también en términos de importación, porque sabemos que, bueno, acá en Argentina muchas veces es rentable importar productos y estos países me parece que tienen una potencialidad interesante, digamos, ¿no? Bueno, yo he logrado estar en una reunión con la Cámara de Comercio de Malasia, Matrade se llama, y con la de Pakistán también. Entonces, bueno, traje esta información que me parece que está interesante. El caso de Malasia específicamente, tenemos dos rubros de importación para nosotros, digamos, para el argentino o para cualquier persona, digamos, que quiere importar algo que puede ser interesante de ver. Entre esos rubros tenemos las autopartes. Bueno, Malasia ha sido el cuarto productor de autopartes durante mucho tiempo. Tiene muchas empresas que producen no solamente autopartes, sino también autos. Muchas de ellas chinas, bueno, se localizan en Malasia para hacer este tipo de producciones. En Argentina hemos recibido muchas autopartes desde Malasia y bueno, es un mercado que está interesante para traer, ¿no? Bueno, yo lo vivo en carne propia. Normalmente es muy difícil conseguir autopartes o tienes que tener un auto muy, muy común, digamos, para poder conseguirlas. Entonces es un mercado que se puede explotar, bueno, fusionando de retailer en todo caso. También todo lo que es sistema de drones. Malasia, si bien no es tecnología de punta, sí tiene también localización de empresas chinas, algunas empresas estadounidenses que se localizan allí para aprovechar los minerales estratégicos que tiene la región, principalmente en Indonesia. Se también importando, por ejemplo, Indonesia tiene mucha producción de níquel y este material es importante para, bueno, baterías, para componentes y normalmente es más barato en términos de costo de transporte. Entonces, Malasia es un hub, digamos, del sudeste asiático en esta producción. También en biotecnología. Son estos tres rubros que, bueno, de hecho los selecciona la misma Cámara de Comercio de Matrade, eh, que dicen, bueno, estos son digamos, nuestra carta de presentación hacia el mundo. Hoy en día estamos produciendo esto para exportar. Entonces, todo negocio, digamos, de autopartes, drones y de biotecnología puede tener una cuña en Malasia y no tener que irse, por ejemplo, a Estados Unidos o a- a otros mercados como Europa, por ejemplo, que si bien tienen alta calidad, también tienen un costo diferente, digamos, ¿no? Por otra parte, bueno, cuentan con tres sectores emergentes que son, bueno, perdón, la energía, las baterías de litio, en primer lugar, digamos, que funcionan también para todo lo que es autos eléctricos. eh, y bueno, para básicamente eso. También muchas empresas chinas que se localizan en Malasia, que aprovechan no solamente la producción de autopartes, sino también bueno, esta deslocalización de la producción
en autos eléctricos que luego generalmente se exportan hacia Europa y sí, hacia Europa básicamente. Entonces, bueno, es un sector emergente en el que capaz puede ser interesante, bueno, darle una oportunidad, ¿no? Otra parte también están muy en boga lo que es el hidrógeno verde, que es una forma de energía renovable, digamos, que también está en boga, digamos, toda la parte energética. Bueno, esta parte de Asia tiene menos también seguridad energética, es otro concepto que no nombramos, pero que también es interesante. Si nos vamos más al norte, a lo que es Asia Central, Kazajistán, Rusia y las ex repúblicas soviéticas, cuentan con una seguridad energética mucho más fuerte porque son productores de, de combustibles fósiles, básicamente, bueno, de petróleo, de gas y demás. Y bueno, el tercer sector emergente importante en este lugar, que creo que es un gran sector para atacar desde Argentina, es el agtech, digamos, la agrotecnología. Que ahí podemos ver todo lo que es ¿cómo se dice? Bueno, administración de los recursos del campo, que bueno, esto básicamente es una de los síntomas que muestra el no tener una seguridad alimentaria, ¿no? Es un país que está preocupado estatalmente por la seguridad alimentaria y que intenta incentivar bueno, el agro por medio de la compra de agrotecnología, por medio de importar conocimiento, nosotros como argentinos, bueno, en Argentina y en Uruguay y en Brasil hay una gran, digamos, un gran hub de conocimiento sobre agrotecnología. De hecho, se ha exportado hacia Estados Unidos, se ha exportado hacia Europa, a Lituania, donde, por ejemplo, específicamente en Lituania, el tema del control de los bosques, nosotros lo usamos para la soja, para el cereal, digamos, para el campo, y ellos lo convierten para el control de bosques. Entonces, bueno, hay diferentes formas, digamos, de aplicar esto. Y en Malasia me parece que es interesante también ver esto. De hecho, dicho por Matt Trade, justamente. Y acá a los costados podemos ver MITEC y MIJAS, que son dos, bueno, eventos que tiene Malasia. MITEC es la Malaysia Trade and Exhibition Center. Bueno, es un espacio de exhibición, es muy similar a las ferias chinas, capaz lo conocerán. La feria china de Guangdong, por ejemplo, es un espacio muy grande, muy enorme, enorme, realmente enorme, donde se exponen, bueno, productos malasios, perdón, en este caso, que se pueden exportar, digamos, o también se puede ir a mostrar un producto propio hacia consumidores o empresas de Malasia para lograr alguna suerte de, bueno, sí, de sinergia o de convenio, lo que sea. Y en Mijas es lo mismo, pero para el mercado halal, digamos. Porque si bien Malasia, esto es interesante, si bien Malasia tiene una seguridad alimentaria que no cubre, o sea, no cubre su seguridad alimentaria, de todas formas es uno de los mayores exportadores de alimentos halal. Y no solo alimentos, bueno, el halal no solamente aplica a alimentos, también aplica a básicamente cualquier cosa, pero puede ser desde maquillaje, puede ser, bueno, ropa, puede ser un montón de cosas. Entonces, esa feria es específicamente sobre productos halal en general, donde uno puede, de nuevo, ir para comprar y para importar o para mostrarse como empresa, tener un stand y, bueno, aparecer, digamos, en el mercado malasio. Saliendo del sudeste asiático y yendo un poco más al noroeste de Asia, tenemos a Pakistán. Pakistán específicamente tiene un mercado muy fuerte en todo lo que es textiles. Bueno, vamos a adelantar esto. A la izquierda vemos Texpo y a la derecha vemos la exhibición de alfombras hechas a mano, digamos, que son dos eventos muy interesantes y muy importantes, digamos, para Pakistán como país, donde funcionan de la misma forma. Texpo es una exposición también de todo lo que es cueros y algodones, o sea, todo lo que es derivados de cuero y algodón, donde podemos ver toallas, sábanas, carteras, billeteras, zapatos, lo que se les ocurra en cuero y en algodón, lo van a ver en el texto. Y bueno, eso también funciona como un espacio donde uno puede ir a mostrarse o puede ir a ver para importar. Y bueno, para echar un ojo, digamos, y para también mostrarse en última instancia. Y bueno, ya capaz un poco más regional, si le queremos hacer de una forma, la exhibición de alfombras hechas a mano, digamos,
que, bueno, es muy, no solo es una exposición, digamos, una expo, sino también es muy pintoresco de ver, digamos. Porque, bueno, vemos todo, se ve toda la producción de alfombras con guardas árabes y toda esta cuestión, interesante. Bueno, en términos de los rubros de importación, digamos, como dije recién, todo lo que es cueros y algodones, no solo productos, digamos, no solo manufacturados, sino también en crudo. Un país que tiene una gran producción de cueros y algodón, y que puede ser bueno, puede competir en algún sentido con Argentina, pero también puede ser una calidad diferente a la que nosotros conseguimos acá, digamos, ¿no? Eh, bueno, específicamente yo me acuerdo cuando estuve en la reunión, ellos decían que tienen una cuestión de Estado, que es que con Argentina cuentan con una balanza comercial deficitaria, es decir, que nosotros les exportamos más de lo que ellos nos exportan a nosotros. Entonces, medio que están como intentando que nosotros les importemos mucho, entonces eso lleva a incentivos desde el Estado. Uno puede tranquilamente comunicarse y llegar a importar bueno, alguna cuestión de cuero o en los otros dos rubros que también son interesantes, son importantes, que son, bueno, los palos de hockey, que es un rubro que es interesante, muy específico, pero que está bueno. Realmente yo me he puesto a investigar y hay muchas marcas de palos de hockey que producen ahí en Pakistán, y por lo poco que entiendo de hockey, parecen de buena calidad. He estado viendo ahí comparaciones. Esta marca específica es Sachin, eh, que es la que conseguí así como para la imagen. Y el otro rubro importante que está creciendo es todo lo que es instrumentos quirúrgicos. Desde, bueno, tijeras, forceps, pinzas, todo lo que se pueda utilizar para una cirugía, digamos, ahí. Por parte de los sectores emergentes, de nuevo, el agro. No tanto agrotecnología, sino más bien el agro como, bueno, a ver, vamos más a lo biológico, digamos, del agro, que es decir, semillas, fertilizantes, esas partes, digamos, del agro. Biotecnología también es un sector emergente en el que buscan colaboración, digamos, o sea, están como empezando a salir, y en términos de software. Entonces ya estamos viendo eh, servicios, no solamente productos, sino también servicios como el software, que puede llegar a ser importante si desde, no sé, desde una empresa argentina o de un emprendimiento argentino se busca como exportar ese conocimiento y hasta poder llegar a hacer un convenio con una empresa pakistaní. Pero bueno, yo creo que lo importante de todo esto es que hay que entender bien el continente y también ser muy específico, ¿no? Porque, como ahí dice, tenemos muchos idiomas, realmente muchos idiomas. Ahí los que puse son algunos nomás, pero son muchos idiomas. Y por lo tanto también muchas culturas, ¿no? Muchas etnias. Vamos a decir que es un mosaico de etnias. También por eso es difícil diferenciar hacia el sur, hacia oriental, hacia occidental, hacia central, sur de Asia, porque realmente es difícil, bueno, definir qué es qué, porque tenemos etnias hindúes, etnias tibetanas, tenemos etnias Han, que es la predominante en China, tenemos etnias Viet de Vietnam, tenemos malayos, o sea, es una cosa, kazajos, es un continente muy amplio en términos geográficos, en términos idiomáticos, en términos culturales y también en términos políticos. Tenemos desde monarquías hasta democracias, repúblicas socialistas, repúblicas comunistas. Entonces es enorme, es muy amplio, y el desafío justamente es encontrar la especificidad en este continente y decir, bueno, por ejemplo, yo quiero, no sé, importar palos de hockey. Bueno, ¿de dónde? De Pakistán. Bueno, ¿cómo hago para importar? Vamos de esta forma. O quiero exportar, no sé, drones, por ejemplo, por dar un ejemplo, y quiero exportarlo a India. Bueno, ¿cómo hago en India? Tengo que saber la cultura, tengo que saber qué tipo de consumidor, a qué tipo de consumidor estoy apuntando, a qué clase, en términos de poder adquisitivo, estoy apuntando. Entonces, el desafío más grande, digamos, es ser específico y, bueno, encontrar esa cuña. Por eso nosotros, nuestro rol, digamos, de ápice, normalmente o lo que intentamos, digamos, es, bueno, dar una mano, uy, perdón, es dar una mano con esta escalabilidad, digamos, de una empresa que busca exportar, y poder ayudar a detectar ventajas y tendencias, que es más o menos lo que estuvimos haciendo hoy, descubrir oportunidades, también lo que estuvimos haciendo hoy, y
sortear esos desafíos, sortear los desafíos y las barreras idiomáticas, las barreras culturales, las barreras, bueno, comerciales, porque también en algún sentido podemos llegar a encontrar una barrera comercial o para arancelaria también. Podemos decir que el certificado halal puede llegar a ser una suerte de barrera para arancelaria, como lo es, no sé, los certificados y los requisitos en Europa. Eh, entonces, ese tipo de desafíos, darles una mano con eso, evaluar y volver de nuevo con el proceso, detectar ventajas, descubrir oportunidades y terminar sorteando los desafíos. Así que bueno, básicamente es eso. Les agradezco a todos por estar atentos, a Iña por el espacio y bueno, a Ápice también por este espacio. No sé si hay alguna pregunta, si queda algo ahí en el tintero. Gracias, gracias Nico por tu presentación intensiva e increíble, cada una de las diapositivas, que por supuesto que da para hablar, bueno, mil horas más, porque como bien mencionaste vos, es vasta la diversidad también cultural, la diversidad social, demográfica, ¿no? Entonces, eh, tranquilamente podríamos hacer una charla de cada nación o de cada subregión del continente, con lo cual, bueno, también te pongo en ese compromiso de que lo veamos para más adelante, porque es muy rico, ¿no? Muy enriquecedor también todo lo que hay para hablar de esto. Yo te quería preguntar, y también abriendo el juego a comentarios de las demás personas que estén aquí, que pueden dejar en el chat su pregunta, comentario, aporte, o levantar la mano, habilitar el micrófono. Yo te quería preguntar, Nico, si vos tuvieras que resumir también esto en dos o tres claves que considerás fundamental para nosotros, desde este lado del mundo, argentinos, sudamericanos, que sí o sí tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer negocios con los países de Asia. ¿Cuáles son, crees vos, esos dos, tres elementos esenciales a la hora de acercarse para hacer un acuerdo diplomático, para hacer una inversión económica, para generar algún tipo de alianza, de vínculo en términos de negocios? ¿Cuáles son para vos esas dos o tres cuestiones que sí o sí deberíamos no dejar pasar? Bien, bueno, gracias por la pregunta, Iña. Eh, a mí me parece que es, eh, a ver, lo primero que haría yo, digamos, es estudiar el país, tener muy en claro a qué país uno quiere ir. Y no es menor estudiar la cultura de ese país, entender cuáles son bueno, las rutinas principalmente, porque uno no suele tener la misma rutina, estamos acostumbrados bueno, a un estilo de vida, digamos, occidentalizado, si queremos decir de alguna forma, eh, que es relativamente similar en todo nuestro hemisferio. Allá es muy diferente pasar la frontera y ni siquiera pasando la frontera. En el mismo país puedes encontrar diferentes estilos de vida. Entonces me parece que eso es lo primordial, primero que nada. Estudiar la cultura, estudiar cómo funciona ese país. Eh, por otra parte, bueno, cómo hacen negocios, porque también son diferentes, digamos, las maneras de hacer negocios pasando diferentes países. Bueno, y hay innumerables cursos de cómo hacer negocios con China, por ejemplo. A ver, más o menos sabe algo y sabe que tiene que ser tranquilo, son largueros, tienen tiempo. Entonces, vas a una reunión, charlas un rato, se terminó la reunión, capaz no hablaste de negocios, nunca hablaste de negocios. Vas a otra reunión, te invitan a un trago, hablas de otra cosa y al último, cuando estás por ir y se te termina el viaje, te dicen, che, bueno, el negocio es este, ¿cuándo querés? Bueno, y es así. Entonces, cada país tiene y cada etnia, podemos decirlo, tiene su propio estilo de vida, su propia forma de negociación, su propio idioma. Entonces, creo que, en resumen de esas dos cosas, yo diría adaptarse, o sea, ser adaptable, digamos, a esos mercados. Creo que es la clave. Si uno se sabe adaptar, si sabe entender, bueno, mi producto es este, lo tengo que vender a este tipo de consumidor, bueno, tengo que adaptar mi producto o servicio hacia ese consumidor, hacerlo lo más personalizable posible, sin perder, obviamente, los réditos. Eh,
pero bueno, adaptarse. Siempre adaptarse en estos continentes es más, es la clave, digamos, me parece. Excelente, súper interesante y muy claro. Me sumo ahí a los comentarios de las personas. En ese sentido, tenemos una pregunta de Juliana. ¿Podés, si querés, habilitar el micrófono y recitar la voz o la leemos como vos quieras por si querés profundizar? Si no, la leemos. Hola, muchísimas gracias, Nico, muy enriquecedora todo lo que nos estás contando. Mi consulta va si habría que identificar alguna oportunidad, algún recurso que Argentina tenga para exportarle y ellos lo necesiten. ¿Cuál sería? Esa es mi pregunta. Gracias. Bien, gracias, Juli, por levantar el micrófono. Bueno, un poco como estuve, bueno, hablando al principio, perdón, paso la diapositiva, así queda cualquier cosa. Eh, Me parece que lo más, bueno, específicamente lo que estoy estudiando yo bueno, en este proyecto de investigación, es la alimentación en general. Eso me parece que es muy interesante, es importante y realmente es una cuestión de Estado en muchos estados asiáticos. Entonces, en general, a la alimentación. En específico, Argentina tiene una cuña, digamos, para competir con todo lo que es el mercado cárnico, específicamente vacuno. De cerdo difícil, porque la mayoría son musulmanes, entonces es difícil ingresar ese tipo bueno, de producto. Aviar también es difícil porque tienen una gran producción aviar en la región, sobre todo el sur de Asia, sudeste asiático, China, etcétera. Entonces yo creo que en términos de alimento, siendo específico, la carne vacuna es importante, es interesante y además es útil, digamos, porque nosotros en Argentina consumimos más de la mitad de lo que producimos en carne. Y bueno, y en términos de cereales también. A ver, es difícil exportar cereales hacia, hacia Asia, justamente, porque ellos tienen un consumo bueno, en el sur, sobre todo en el sur de Asia, y en todo lo que es India, desde India y China para el sur, digamos, tienen un consumo muy específico de arroz. Entonces nosotros tenemos muy específico de soja, no solemos consumir tanto arroz, y ellos sí lo hacen. Entonces, como habría que ver más al norte si podemos llegar a exportar, sobre todo cubriendo, por ejemplo, no sé, las exportaciones de Ucrania, de Rusia, que sí producen soja, que producen trigo. Entonces, bueno, en términos de alimentación eso. Eh, pero bueno, si no, obviamente, a ver, esos son recursos naturales. Si vamos a productos manufacturados, podemos encontrar alguna, alguna otra oportunidad, siempre y cuando estemos hablando de comercio, lo que se dice intraindustrial. Lo podemos conseguir, no sé, qué sé yo, algún producto manufacturado de la madera, por ejemplo, no sé, un mueble que capaz le gane en calidad y estás apuntando hacia un consumidor que aprecia más la calidad que el precio, por ejemplo, y que no se puede llegar a conseguir en otro país ahí cercano de Asia, digamos. Y bueno, en recursos naturales también obviamente el tema del litio es importante porque ellos están produciendo mucho todo lo que es vehículos eléctricos y eso, la batería de litio es, digamos, clave para ese tipo de productos manufacturados. Genial, Nico, muchísimas gracias. Me quedó clarísimo. Gracias, Juliana, por la pregunta. Y muy interesante esto, Nicolás, que comentás también de ser estratégicos y de ser pragmáticos, de qué es lo que necesitan también ellos, ¿no? No solo revisar y ver lo que nosotros contamos con una tierra y unos recursos muy ricos como en nuestro territorio, sino también reconocer cuáles son las tendencias que están manejando las sociedades y las culturas en Asia. Una de ellas, como mencionaste, bueno, mercado halal, que está creciendo de manera exorbitante. Incluso el turismo, porque es una realidad que de a poco estas naciones van consiguiendo un mejor pasar económico a nivel relativo y empiezan a buscar destinos para hacer turismo y ese turismo receptivo no es tanto, no está tan desarrollado. Entonces creo que hay un montón de esferas que son para desarrollar, eh, como bien mencionas vos también en esta diapositiva, que desde API nos encargamos
realizar todo tipo de informes para esto, quien lo necesite, quien lo precise. Estamos a disposición con una mirada muy integral. Pasamos a bien, a la pregunta de Diego. Diego, también, si te animás a abrir el micrófono, es más que bienvenido, si no, paso a leerla. Bien, la leo. Bien, dice, pensando en nuestro bloque Mercosur, en tu opinión, ¿ves factible algún acuerdo general, principalmente en términos de comercio, con, por ejemplo, la ASEAN? Bien, bueno, una pregunta un poco más internacionalista que comercio exterior, pero me gusta que estemos con esto. Y hay varias cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Yo creo, bueno, ASEAN yo creo que es uno de los procesos de integración regional más sólidos en términos de gestión de la globalización. Ha integrado muchas de las potencias, no solo asiáticas, sino mundiales, como Estados Unidos, por ejemplo, y ha logrado sacar su mayor fruto, digamos, de todo eso. No solamente, eh, qué sé yo, recibiendo ayuda por algo específico, sino también aprovechando las dos, si podemos decirle, las dos caras del mundo, digamos, todo lo que es el China, digamos, y Estados Unidos, por su parte. Eh, entonces, hay una cuestión muy clara que es que ASEAN está mucho más avanzado en términos de proceso de integración regional que el Mercosur. El Mercosur sí tiene mucho, o sea, está mucho más centrado en lo que es comercio, de hecho, y es muy interesante porque básicamente la- el comercio argentino y específicamente cordobés está muy avanzado gracias al Mercosur, pero hay una cuestión muy difícil, digamos, del Mercosur, que es la cláusula cerrojo, digamos, la famosa cláusula cerrojo, que no permite que un Estado firme un tratado de libre comercio, por ejemplo, con otro, sino que lo firmen los cuatro puntos. Entonces ahí hay un problema, una cuestión, porque primero porque tenemos diferentes gobiernos, lo cual habría que primero tener en cuenta cuál es el color político de cada gobierno. Habría que ver si Milei estaría de acuerdo con Lula en firmar un acuerdo con ASEAN, quién no estaría de acuerdo. Y por otra parte, normalmente Uruguay se está como pechando, digamos, haciendo eh, el- sí, tiene ganas, si queremos decirlo de alguna forma, intenta firmar un acuerdo de libre comercio con China. Pero bueno, Brasil no está cediendo, normalmente no cede porque básicamente inundaría de productos baratos el mercado mercosureño y generaría que los productos brasileños se vayan para abajo. Entonces, tiene muchos como aristas, no es tan simple como definir, bueno, vamos a firmar un acuerdo con ASEAN. De hecho, creo que sucedería algo muy similar a lo que sucede con Europa, que es que hace varios años, ya más de 25, más de 26 años que estamos intentando firmar un tratado de libre comercio, no ha sucedido. Entonces, es complicado justamente porque tenés diferentes intereses que tiran de un lado y del otro, sobre todo en el Mercosur. ASEAN yo creo que es un proceso que tiene política de Estado, si queremos hacer de una forma, es decir, todos los países de alguna forma acuerdan consensos mínimos. Mercosur no lo tiene tanto, pero bueno, sería interesante explorarlo por lo menos. No me bajo, digamos, de la oportunidad. Sí, y además como que la voluntad política del bloque de las naciones del sudeste asiático está alineado, ¿no? Vos lo acabas de contar, ¿no? Es uno de sus objetivos principales, es uno de sus mecanismos directos para seguir funcionando, el hacer tratados comerciales, y quizás en la Unión Europea existen algunas complejidades o trabas, desde lo burocrático hasta lo administrativo, pasando por lo político, que, que retrasan la posibilidad concreta de hacer esto.
yo respondiendo también y me sumo porque la idea es que, bueno, que todos podamos también contar, ¿no? Y mencionar lo que piensan. Yo creo que podría ser factible, eh, empezando por una alianza económica, una alianza comercial, económica, y también dependiendo, bueno, la flexibilidad del mercado nuestro, pero también de la región, ¿no? Y sin olvidar esto que mencionaba Nico, del peso de Brasil en la economía latinoamericana de por sí, y más en el cono sur, es inmensa, es inmensa. Eh, pero está sucediendo, ¿no? Que Brasil de pronto pueda con Lula, ¿por qué no? También tener una mirada más abierta en ese sentido, porque como país la tiene, pero como bloque no. Entonces ahí también hay muchos matices que, que están que están para resolverse. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Por supuesto, también nos escuchamos a lo que ustedes piensan, lo que ustedes... eh, Había un comentario de Carlos Aguirre que dice, para China hay que primero establecer relaciones con Xi. Sí, totalmente, de acuerdo. Yo te pregunto, Nico, también para seguir analizando, bueno, varias de los datos y de las diapositivas que vos estuviste exponiendo. A mí me gustaría preguntarte desde tu óptica, ¿cuáles crees que, porque claro, ¿no? Mencionamos varios países, Asia Central, Asia Occidental, un sur de Asia, como subregiones. ¿Cuáles crees vos que hoy son los países, en dos, tres ejemplos, que son más proclives o más abiertos también a encontrar este diálogo comercial y de negocios? Con la Argentina a nivel, bueno, nacional, por supuesto, a nivel estatal están esas relaciones diplomáticas, eh, pero para el resto de la población, ¿no? Para emprendedores, para empresas, incluso para gobiernos locales y municipios, que cada vez, ¿no? Vemos que va creciendo más ese fenómeno de la paradiplomacia, el relacionamiento entre unidades nacionales. Quisiera preguntarte, bueno, ¿cuáles dos o tres países considerás vos de Asia que están teniendo una visión más abierta y que podrían ser más receptivos a entablar vínculos con argentinos, no necesariamente con la Argentina en términos de política nacional estatal? Bien, bien, es interesante las preguntas. Si me ocurren así rápido, tres países, y medio como también tratando de seleccionar de cada subregión uno, me parece que claramente el primero es Israel, o sea, agarrándolo, digamos, Medio Oriente. eh, vamos a tomar los dos primeros, Israel y Armenia, como que tienen en común estos países, ¿no? Nosotros, Argentina específicamente, tiene una historia muy larga de inmigración. De hecho, tenemos la segunda comunidad judía más grande del mundo después de la diáspora, digamos, después de Estados Unidos. Y específicamente en Córdoba tenemos una de las diásporas más grandes de armenios en el mundo. Entonces, esos dos países, como por lazos culturales, por lazos históricos, por tradición, digamos, creo que son dos países que claramente están abiertos, digamos, a negociar de primera mano, digamos, sin preguntar mucho, bueno, con argentinos en general. Obviamente son diferentes los mercados, ¿no? Israel capaz es algo más de tecnología de punta, va por ese lado el tema del mercado y podemos darle algo de conocimiento de agrotecnología, porque de hecho es un lugar pequeño, digamos, en términos geográficos y bastante árido, con lo cual necesita mantener una población alimentada en un espacio pequeño, difícil de cultivar, por ejemplo. Armenia específicamente es del Cáucaso, entonces es como es un espacio
geopolíticamente complejo, mínimamente. Eh, entonces, bueno, siempre uno conoce, va por cuestiones, va por lectura y por, bueno, por Tarpan específicamente, y es un lugar que tiene mucho petróleo, digamos, pero no sabe qué hacer con eso, porque está rodeado de enemigos geopolíticos. Entonces, por ese lado, uno también podría pensar que se le puede, digamos, dar una mano en términos comerciales con la alimentación, con productos manufacturados en general, porque no suele tener buena relación con sus vecinos, ¿no? Y porque tenemos una relación histórica también con ellos. Y el tercer país, que me parece que ya seleccionando de otra parte de las subregiones, es Indonesia. Indonesia, Vietnam también, pero Indonesia específicamente, que desde mi óptica, bueno, yo hace poco hice el curso de nivel básico de indonesio, de Bahasa, que es el idioma de allá, eh, y es algo que desde el Estado están fomentando mucho. Están utilizando de alguna forma la estrategia china, digamos, de salir hacia afuera culturalmente, mostrarse, enseñar el idioma, esa cuestión, y lo están haciendo mucho con Sudamérica y específicamente con Argentina. Yo hice el curso con la Embajada de Chile, pero el mes siguiente arrancó en Argentina. Entonces están como queriendo ingresar a Sudamérica, y es una estrategia estatal, digamos. Entonces yo creo que podrían estar muy abiertos hacia esa posibilidad de generar un comercio, de negociar alguna cuestión, y específicamente con Indonesia tienen una noción muy interesante sobre Argentina, porque nosotros le hemos exportado el know-how para todo lo que es detección de huellas dactilares, de identidad. Entonces tienen como esa concepción nuestra de que el argentino es muy capaz, digamos, en ese sentido. Existen diferentes informes de, bueno, de esto, de indonesios hablando de cómo ayudó la Argentina en exportar ese conocimiento para todo lo que es detección de crímenes, identidad, bueno, de huellas dactilares y demás. Así que, bueno, esos tres países me parece que son así a grosso modo los que se me ocurre. Súper interesante, súper interesante. Y muchas gracias ahí por mencionar los ejemplos, las áreas, los ámbitos, las dimensiones para desarrollar, eh, para todos los campos, ¿no? Esto eh, es sentarse, es investigar, es revisar, es trabajar, es vincularse, es asociarse, y son oportunidades impresionantes e increíbles que no solo vienen desde Asia con esa apertura en cada uno de estos países y naciones que bien mencionaste, porque son una región pujante, porque se están posicionando como la principal del mundo en varios aspectos, desde lo demográfico, que es lo básico, hasta en las inversiones, en lo comercial, y justamente también es un mercado amplísimo y abierto, pero también toca desde este lado, ¿no? Tener una visión más empática, más abierta, sin temor a deconstruir lo oriental o lo exótico, que por ahí de primera mano lo tenemos impuesto, y más bien dedicarle tiempo también a la construcción de capital social, de vínculos y de sinergia, porque oportunidades hay y también hay que crearlas, hay que armarlas. Eh, y también bueno, darle una conclusión o un cierre a esta magnífica charla, eh, pasamos a comentar que justamente desde Ápice estamos haciendo esto para seguir posicionándonos en varias regiones del mundo, particularmente en Asia, con una mirada estratégica, una mirada integral, con lo cual estamos más que a disposición en los canales que nos pueden seguir y se pueden comunicar con nosotros. Vamos a seguir brindando capacitaciones, vamos a seguir brindando charlas abiertas, porque también nuestro objetivo es justamente eso, eh, democratizar el conocimiento y las oportunidades, y es nuestra idea también seguir creciendo y poder hacer crecer a los demás en cada uno de sus proyectos y sus negocios. Quisiera, Nico, pedirte un cierre, que vos puedas hacer eso, énfasis en algo que por ahí haya quedado por mencionar,
y que podemos dar finalizada por la charla de hoy. También en el chat les dejé eh, el formulario a clases, dos clases magistrales que vamos a tener con Sebastián Schulz este lunes 25 y martes 26 de la próxima semana. Los invito a conectarse, a sumarse, a inscribirse, porque vamos a ver en profundidad acerca de características del comercio y del mercado chino, fundamental, fundamental para el día de hoy y para estar bien informados. Así que Nico, te dejo con el cierre y si nadie más tiene alguna pregunta, podemos ir cerrando. Bueno, sí, me parece que lo resumiste bien vos, pero bueno, agrego mi parte. Eh, yo creo bueno, Asia es un continente, como dije, enorme, que hay que sacarse los prejuicios, porque realmente bueno, hay mucho para ver, mucho para aportar de nuestra parte y para recibir también. Es un continente que parece lejano, pero que no lo es tanto. Tiene muchas etnias, eso sí es cierto, tiene muchos idiomas, tiene muchas personas diferentes. Eh, pero es un continente que, como vos decís, es pujante, digamos. Es un continente está en auge, que tiene problemáticas muy similares a las nuestras, que también, bueno, nos reconoce como un país realmente en vías de desarrollo, no un país, digamos, eh, no sé cómo decirlo, de bajo nivel, sino que de un nivel relativamente interesante. No somos China, no somos India, somos Argentina, o sea, no es menor, o sea, nos reconoce cercano a Brasil, que eso también es interesante ver. Entonces, nada, simplemente recomendar que si tienen algún tipo de interés en esta región, investiguen, van a encontrar mucho, en inglés sobre todo, pero van a encontrar mucho. Y es muy interesante y realmente uno se termina enamorando de la región en general y bueno, nada. Y nosotros estamos acá para ayudar en lo que necesiten, obviamente. Nos pueden comunicar sin problema, siempre a disposición. Totalmente, totalmente. Y que bueno, les agradecemos a todos por su tiempo. Esperamos que les haya gustado esta charla. Continuaremos con más a futuro. Estén ahí pendientes de lo que vamos a ir compartiendo. Y ante la diversidad de lenguajes, el idioma del comercio y la cooperación siempre es el más eficiente, el más factible y el ideal para poder seguir construyendo vínculos, alianzas, negocios y acuerdos que nos ayuden a todos, ¿no? Eso también es uno de los objetivos fundamentales que tenemos. Así que sin más, muchísimas gracias. Nos pueden seguir en redes, en estos medios, en plataformas. Nicolás, también a nuestra disposición. Y desde Ápice, de mi parte, les deseamos eso, que esté muy bien y muchas gracias por haberse sumado. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Luego. Chao, muchas gracias, hasta luego.